Bien, bueno, les damos la bienvenida a este sexto episodio de nuestro conversatorio sobre Venezuela, en nombre de Manuel Silva Ferrer, de Trópico Absoluto, Miguel Vázquez, de la Universidad Complutense de Madrid, y el mío, del Departamento de Roman Studies en Cornell. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y de tener a Jennifer Fuenmayor, quien nos acompaña el día de hoy con su presentación sobre populismo. Yo hoy modera Miguel y nada, ya saben cómo es, a medida que ella vaya hablando, si tienen preguntas, comentarios, reflexiones, pónganlos en el chat y nosotros seguimos chequeando esto. Esta sesión está siendo grabada y se va a subir a la página de YouTube de Trópico Absoluto, donde están las sesiones anteriores. Así que si quieren revisar el material anterior, pueden ir por allá. Y nada, bienvenida Jennifer y ya le paso la palabra a Miguel. Muchas gracias, Irina, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión del día de hoy. Con nosotros estará, disculpe, tengo que comer un par de cosas aquí, la profesora Jennifer Fuenmayor de la Universidad de Zulia. Su charla titulada El populismo como práctica gubernamental en la Venezuela actual, elementos y referentes teóricos para su estudio, será la que discutiremos. Les hemos enviado los materiales. La profesora Fuenmayor es economista, doctora en ciencia política, profesora e investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Dionisio Carrullo en el Departamento de Estudios Macroeconómicos y del Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia. Es individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Y bueno, el día de hoy nos acompaña en este primer ciclo de Repensando Venezuela. Profesora Fuenmayor, tiene la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, profesor Miguel. Saludos a todos. Gracias por su participación, por su asistencia en el día de hoy. Como dijo el profesor Miguel, mi trabajo sobre el populismo como práctica gubernamental en la Venezuela actual, referentes y elementos teóricos para su estudio. Es un trabajo teórico, una investigación cualitativa de revisión documental. En el documento podrán apreciar, si ya lo leyeron, diferentes definiciones de lo que es el populismo. Pero mi trayectoria investigativa va hacia el campo de las políticas públicas. Entonces, voy a defino el populismo como una práctica de gobierno. En este sentido, me oriento por el trabajo de la profesora Pampa, un trabajo que ella tiene del año 2019, pero que hace referencia a otras investigaciones previas de ella, donde afirma, donde ella retoma y reformula un tipo ideal de populismo del sociólogo Aníbal Viguera. Y voy a leer textual el párrafo donde ella señala lo que para mí es muy importante para los efectos de mi investigación. Los populismos, así en plural, dice la autora, constituyen un fenómeno político complejo y contradictorio. Se presenta una tensión constitutiva entre elementos democráticos y elementos no democráticos. Ella, como dice aquí, palabras de la autora, retomo y reformulo un tipo ideal propuesto por el sociólogo Aníbal Viguera, 1993, que establece dos dimensiones para estudiar el populismo. La primera dimensión es el tipo de participación y la otra dimensión es las políticas sociales y económicas. Es decir, que es la dimensión, lo define como una dimensión importante para el estudio del populismo. En esa línea también ella distingue entre lo que es el populismo de baja intensidad y lo caracteriza, así como también el populismo de alta intensidad, que es el que yo destaco luego para estudiar mi periodo de la gestión de Nicolás Maduro desde 2013 hasta la actualidad. Entonces, populismo de alta intensidad. Ella también define el populismo en Venezuela como un populismo plebeyo. Eso es importante considerarlo. Otra autora, Flavia Freidenberg, un trabajo del 2012, también ella ve el populismo como una forma de intervención social del Estado. Y es así como ella cita a los autores Alan Touraine y Carlos Vila. Estos autores definieron el populismo como un determinado tipo de política que muestra el modo en que el Estado interviene en términos sociales. Entonces, fíjense que yo voy buscando
orientando la investigación hacia la política pública y hacia la política social. Finalmente, destaco aquí una definición de populismo del Premio Nobel de Literatura y novelista Mario Vargas Llosa, quien nos describe el populismo, esto como para hacer referencia luego cuando la realidad venezolana, que es tan compleja, ahorita la crisis que tenemos multidimensional en Venezuela, entonces quiero destacar esa definición. Dice, nos describe el populismo como una epidemia viral en el sentido tóxico de la palabra, dice Vargas Llosa, que ataca por igual a países desarrollados y países atrasados. Y la define el populismo, la política irresponsable y demagógica de unos gobernantes que no vacilan en sacrificar el futuro de una sociedad por un presente efímero. Esa es la definición que nos da el novelista Mario Vargas Llosa. Seguidamente, comienzo a destacar los elementos y los referentes que utilizo para mi investigación. Y un primer elemento importante es caracterizar el nuevo ciclo político en América Latina. Y citando al autor Manuel Alcántara, él dice que en América Latina hemos pasado por 3 ciclos políticos, los cuales ya están cerrados. Y afirma que estamos ahorita transitando por un nuevo ciclo político, que sería el 4º ciclo político. Dice el autor, él caracteriza los ciclos políticos y dice que son desde las siguientes características, destaca 4 características importantes de los ciclos políticos que se pueden para identificar cada uno de ellos. Dice, el cambio generacional del personal político, la propia dinámica de la lógica de la alternancia gobierno-oposición. Destaca también como una característica importante para identificar los ciclos políticos, el cambio en las políticas públicas y también las relativas a la política exterior del país. Afirma el autor Alcántara que a partir de las elecciones presidenciales del año 2018, América Latina transita hacia un nuevo ciclo político. Y algunos de los rasgos o elementos explicativos del nuevo ciclo, de acuerdo al autor, que lo tiene citado en varios trabajos, en 3 trabajos, del 2018 y uno del 2019, dice que los rasgos de ese ciclo son los siguientes. Lento crecimiento económico y aumento de la desigualdad. Profundo desencanto de la política y los partidos políticos. Corrupción generalizada. Insatisfacción generalizada con protestas y polarización. Crisis migratoria y ayuda humanitaria. Judicialización de la política. Impedimento de candidaturas presidenciales, movimientos populares no afiliados a ningún partido político y la deriva autoritaria del proceso venezolano para avanzar en su proyecto. Entonces, a estos rasgos se le unen ahora los rasgos también, unos de estos rasgos se han acentuado, pero se le agregan más por la pandemia del COVID-19. Entre estos, para ir resumiendo, porque el trabajo es un poquito extenso, y primero la severa crisis económica con el mayor impacto en términos del descenso del Producto Interno Bruto, incremento del desempleo con la mayor precarización de la sociedad y el consiguiente aumento de la informalidad y de la desigualdad. Deterioro de los regímenes democráticos, ya que la democracia no resuelve los problemas de la población, además de la corrupción, como ya les cité, y todo lo demás que ya les he nombrado. Además el deterioro de los regímenes democráticos, también está de la calidad de la democracia. Y, por último, la concentración del poder en manos del presidente ante el manejo de las medidas para controlar la pandemia del COVID-19. Entonces tenemos una América Latina con grandes problemas bien complejos, o sea, un ciclo político bien complejo y nada alentador para América Latina. Otro elemento a considerar, primero el ciclo político, un segundo elemento a considerar es el tipo de régimen y, como en este caso yo lo destaco y lo afirmo que el tipo de régimen en Venezuela es el autoritario, entonces también caracterizar el régimen, en este caso de Nicolás Maduro. En el trabajo están las características citadas del régimen de Nicolás Maduro.
Yo lo que me voy a hacer referencia aquí en este segundo elemento es a la teoría. Destaco varios trabajos, como 5 trabajos que son del 2020, todos son del 2020, donde es importante considerar el tipo de régimen para estudiar el populismo. Y de todos coinciden los autores que el tipo de régimen es el autoritario, con diferentes adjetivos, pero por ejemplo Miranda, en su investigación 2020, dice que es un autoritarismo legalizado. También Alfaro Pareja habla de un autoritarismo hegemónico, autocratización del régimen híbrido. También Martínez Meucci y Alfaro Pareja, en otra investigación, habla de un autoritarismo electoral hegemónico con vocación totalitaria. O autoritarismo electoral, que también así afirman los autores, Domínguez y Caiceta, en una investigación 2020. Lo cierto es que Venezuela ha pasado por un quiebre de régimen, por un proceso de hibridación institucional, considerando esta afirmación de Perusotti. Es decir, por un patrón de hibridación institucional más autoritario, como lo afirma Nelly Arenas, más autocrático, como lo afirman Martínez Meucci y Alfaro Pareja. Y bueno, o simplemente hablamos de un populismo autoritario, como lo dice Nelly Arenas. Autores señalan, Rodríguez de Caires y Sánchez afirman que en Venezuela se ha pasado de un régimen híbrido competitivo de Chávez, en su periodo de gestión 1999-2013, al autoritarismo hegemónico de Maduro. Y las características en cada uno de ese periodo han cambiado. Por ejemplo, en el régimen de Chávez teníamos el liderazgo carismático, con afluencia de ingresos rentísticos extraordinarios. Además que también las instituciones democráticas no estaban tan comprometidas como están ahora en el régimen de Maduro. En el régimen de Maduro tenemos que con la muerte de Chávez se fracturó el componente carismático emotivo del régimen. Y también algo que ha persistido durante toda la gestión de Nicolás Maduro ha sido la caída del precio de los hidrocarburos desde a mediados del 2014. Y ya como les dije, también las instituciones están fracturadas, están, bueno, ya no quisiera ya, no podemos hablar de instituciones democráticas en el gobierno de Nicolás Maduro. Otro elemento importante para comprender y estudiar el populismo en Venezuela serían los conceptos de erosión de la democracia y el concepto de toma gradual del poder por parte de los gobernantes. Hoy en la literatura especializada reconoce que existe un proceso de desdemocratización en marcha. Eso lo dice autores del Tronco y Monsiváis Carrillo, una investigación 2020. Ante el avance cada vez más evidente de tendencias autoritarias desde el interior mismo de los regímenes democráticos, muchos supuestos teóricos se tienen que revisar. El concepto lo definen Guilboy y del Tronco y Monsiváis Carrillo, definen la erosión democrática como el proceso sistemático por medio del cual los rasgos o atributos propios de los regímenes democráticos se van perdiendo o deteriorando. La erosión indica un proceso que debilita, restringe o elimina condiciones políticas e institucionales sin las cuales la democracia difícilmente pueda tener lugar. Otro concepto, ¿me siguen? Sí, todo ok. Otro concepto, como les dije, el que aporta Guilboy en una investigación del 2019, que es el estudio de la toma gradual del poder por parte de los gobernantes. Dice el autor, describir retrocesos democráticos, se utiliza ese concepto para describir retrocesos democráticos impulsados por un líder que ocupa un cargo de elección popular y que suceden gradualmente, sin interrupción repentina del proceso electoral o suspensión de las instituciones del régimen democrático. El autor Guilboy dice que el acento se pone en el agente y en la gradualidad del proceso de autocratización. Este autor dice que solo 3 países han pasado a ser autocracia. Entre esos, él cita Venezuela, Turquía y Nicaragua. Y dice que un cuarto es Hungría, que parece moverse en esa dirección. Otro elemento, ya he citado 3 elementos: ciclo político, tipo de régimen y los conceptos que ya les referí como herramienta analítica.
Otro elemento importante que hay que estudiar es el modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que hemos tenido en Venezuela? Porque hay que analizar los problemas estructurales, cuál ha sido el modelo económico y cuál ha sido también la política económica para comprender, ¿verdad? Eso nos va a llegar a comprender, por ejemplo, lo que nos dice estos autores, que es Diego Bautista Urbaneja, está también el del Estado Mágico, que es Fernando Coronil, o Asdrúbal Batista, que falleció este año, lamentablemente, Itinerario por la Economía Política, y otro, bueno, aquí tengo como 3 libros más. Para uno leer esos libros, para poder comprender todo lo que ha pasado en Venezuela y por qué Venezuela en la actualidad tiene una crisis multidimensional. Entonces, el modelo de desarrollo es un modelo de distribución directa de las rentas petroleras a través de un sistema de gasto público altamente centralizado. El modelo entonces está basado en la inyección de petrodólares en la economía y constituye un ejemplo de crecimiento basado en los incrementos del gasto público gracias a la coyuntura del incremento de los altos precios del petróleo. Entonces, ha sido un modelo extractivista, como afirman Gudina y Víctor Álvarez y otros autores. Dice una cita de Asdrúbal Batista de su trabajo de 2008. Esta renta además se origina en el comercio internacional y por consiguiente significa una transferencia a favor del Estado venezolano causada desde el mercado mundial. Más todavía y ahora, si cabe mirar a su aspecto cuantitativo, su monto es muy apreciable con relación al tamaño de la economía nacional, lo que concede al Estado propietario, en consecuencia, una capacidad de gasto y financiamiento también muy grande. Y en razón de ello, la práctica social tiene necesariamente que haber convertido tan peculiar circunstancia en un rasgo propio y natural de la vida venezolana. Todo lo anterior justifica con creces que se dé una denominación propia de la estructura económica de Venezuela como capitalismo rentístico. Toda esta lógica explicativa también apunta a definir lo que es el patrimonialismo, donde los recursos públicos son manejados por el jefe como si fueran su propio patrimonio, así como la forma de clientelismo personalizado no mediado por organización alguna. Sigue, bueno, me gustaría citar el trabajo completo que le corresponde a una sociedad desorganizada o que ha ido organizando en torno al poder del gran dirigente. Este de ahora funciona a través de instituciones que se van montando hasta dar lugar a una arquitectura financiera que le permite al líder un manejo directo de grandes recursos. Para ello se usa el control de los poderes del Estado para que aprueben las leyes y dicten las sentencias que sean necesarias, creando tal o cual entidad de desarrollo o consagrando la constitucionalidad de tal o cual decisión financiera. Es así como se crea el FONDEN, se establece que el Banco Central y PDVSA podrán traspasar a fondos como esas ingentes cantidades de dinero. Se crea también en el gobierno de Chávez, se creó el concepto también de nivel óptimo de reservas y se calcula también, se calcula a fines presupuestarios el precio del barril de petróleo. Lo descrito anteriormente, esto es una cita de Bautista Urbaneja, él dice que esto se corresponde a una economía política muy simple, que no es más que la lógica clientelar de distribución de la renta petrolera. Ese ha sido el modelo económico de Venezuela siempre. Y con Chávez, en la gestión de Chávez y Maduro, se ha profundizado. Venezuela es un régimen populista extractivista con prácticas autoritarias cada vez más presentes. Es así que los extractivismos promueven y necesitan de una política que se aleje del pluralismo y los derechos y en cambio sea autoritaria. Esta es una cita de Gudina, de un trabajo del año 2018. Toda esta explicación nos ayuda a comprender por qué Venezuela no ha salido del subdesarrollo. Una cita de Batista dice: el signo del Estado pues no será solo su independencia respecto de la sociedad. Su verdadero signo, antes bien, es la subordinación a la que se halla la sociedad. El Estado puede asumir, en efecto, así lo hizo y lo hace, el papel de gran dispensador de recursos. En tal sentido, distribuye más que redistribuye, otorga y reparte, sin contrapartida. Esa preeminencia, además, y de manera decisiva, impide, esto es muy importante, impide naturalmente la existencia de ciudadanos,
Por eso también eso apunta que uno ve el fracaso de todos los modelos que se intentan. Aquí dice Duval Batista, que este modelo de extractivista rentista impide la existencia del ciudadano, que se saben aptos y dotados para exigir y demandar por el elemental hecho de que sobre sus hombros se apoya la vida material del Estado. En su lugar, más bien, toman cuerpo formas de vasallaje y dominio que no pueden ocultar su franco anacronismo. Como lo demuestra la experiencia venezolana, esta es una cita de Lander, la lógica del extractivismo, rentismo, una vez instalada en la sociedad, penetra al conjunto de su tejido y adquiere una forma inercial de autorreproducción que muy difícilmente puede ser revertida. La lógica rentista refuerza un modelo de Estado vertical y centralizado, incompatible con la democracia. Bueno. Otro concepto que es importante considerar como herramienta analítica es el de economía moral del venezolano. Y sería, de acuerdo a Bautista Urbaneja, el conjunto de expectativas a las que a partir de ciertos momentos de la conciencia petrolera del país, los venezolanos creen tener derecho por el hecho de haber nacido en una tierra dotada de tal cantidad de recursos naturales, en especial los petroleros. Esas expectativas y su fundamento en la riqueza natural, dada como un hecho elemental y primordial en lo que hace del país un país de reclaim. Otro elemento, además de caracterizar el modelo económico, también tenemos que ver cuál ha sido o cómo se ha organizado la administración pública, la gestión pública, para atender entonces ese modelo económico. La gestión tiene rasgos, aquí lo defino claro a nivel de la teoría, de los rasgos teóricos, es el modelo burocrático populista, que es la gestión, el modelo de gestión que ha acompañado a este modelo de extractivista rentista clientelar. Principales rasgos del modelo de gestión burocrático populista: la creación de numerosas instituciones del Estado como estrategia para la prestación de bienes y servicios. El ciudadano es tratado como un cliente político hasta llegar a convertir sus derechos en favores. El proceso de decisiones se caracterizó por centralización de las decisiones estratégicas y cotidianas en la cúpula de la Administración Pública Nacional. Los principales actores participantes en la toma de las decisiones son militantes de partidos de gobierno y empresarios, conjuntamente con grupos de presión organizados, algunos de ellos subordinados a los partidos, tal es el caso de los sindicatos. La planificación es un instrumento de legitimación, escasamente vinculada al proceso de toma de decisiones. En el sistema de administración de personal privan relaciones político-partidistas. En el contexto de estabilidad laboral, sin evaluación, rigidez en la asignación de tareas y escaso interés en la capacitación. Débil control, es decir, no hay rendición de cuentas del cumplimiento del modelo normativo y contrariamente a una excesiva y complicada regulación cuya solución da margen al clientelismo. Entonces, la apropiación indebida de fondos públicos, la malversación de los presupuestos, el amiguismo, compadrazgo y demás formas de tráfico de influencia para dar ventaja a determinados grupos de interés en la asignación de divisas, las exoneraciones de impuestos y aranceles, las compras públicas, la contratación de obras, el peculado de uso, el soborno, los sobreprecios, las empresas de maletín, los testaferros, las importaciones ficticias, la deuda externa fraudulenta, la fuga de capital y muchas otras formas de corrupción se ponen en práctica para capturar la mayor tajada de la renta que sea posible. Jennifer, ya creo que deberíamos ir como cerrando. Tómate un par de minutos para cerrar y comenzar la discusión. Muchas gracias. Ya cierro en 4 minutos. El otro elemento es la política económica y social. Gracias, profesor. En el gobierno de Maduro, aquí muestro con cifras la situación real de Venezuela. Y, por ejemplo, el 96% de la población venezolana es pobre, el 79% vive en pobreza extrema. Esta es la realidad que tenemos aquí en Venezuela. Cito un trabajo de Puente y Rodríguez 2020, importante. Quisiera destacar estas últimas citas. Dice, primero dice Urbaneja algo que es importante, que dice, de un modelo extractivista definitivamente no se deriva, como señala Bautista Urbaneja, una política económica específica. Y ya saben por qué no hay una política económica específica, por todo lo que he explicado anteriormente. Porque entonces la política apunta hacia
la participación del Estado en la economía, excesivos controles, regulación, control de precios, control de cambio, imprimir dinero inorgánico a través de la maquinita del Banco Central para poder entonces inyectar dinero a la economía, y todo eso lo que ha logrado es una hiperinflación que arrancó en el octubre del año 2017. Dice Puente, es importante destacar que el desempeño negativo de Venezuela en términos de actividad económica se inició en el primer y segundo trimestre de 2014, paradójicamente cuando el precio del petróleo era todavía en $88 por barril promedio. Es decir, la crisis económica de Venezuela comenzó antes de la caída del principal producto de exportación de Venezuela, el petróleo. En este sentido, dice Puente y Rodríguez, la caída de la materia prima más volátil del mundo en el periodo 2014-2018 ciertamente exacerbó el desequilibrio macroeconómico, pero no fue el origen del colapso. Él dice que el origen del colapso ha sido un desacertado modelo de desarrollo implementado durante 18 años, que ha sido el verdadero colapso de la economía venezolana, por una incoherente política económica, un ambiente de hiperregulación, sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones, crecimientos sustanciales de los niveles de endeudamiento y agotamiento de los recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Bueno, ya luego hablo de la crisis política, de la política también social, de lo que es la entrega de los bonos. Esto lo voy a desarrollar más adelante en el trabajo práctico de la política social. Finalmente, concluyo. El modelo económico extractivista, rentista, petrolero, con una gestión burocrático-populista, es inviable para salir del subdesarrollo en Venezuela. La realidad presupuestaria y la incapacidad del Estado para atender las demandas y resolver los verdaderos problemas de los venezolanos, la ineficacia gubernamental, la errónea política económica y la crisis multidimensional reflejan las rupturas del Estado mágico como imaginario, citando a Coronil. El Estado venezolano está incapacitado para realizar sus trucos de prestidigitación como brujo magmático, citando a Coronil. Ante esta realidad, el populismo deviene en autoritarismo. Y luego tengo una cita de Arturo Uslar Pietri, donde él dice lo de sembrar el petróleo, y no se equivocó. Lamentablemente es así, no se sembró el petróleo, y se da la necesidad de revertir todo este proceso en el marco de un verdadero modelo de desarrollo y de un proyecto de país. Pero antes resulta clave para avanzar rescatar la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho. Retomar el proceso de descentralización político-territorial que avanzó en los 90 en el aparato público es una necesidad, y que tome rasgos del modelo de gestión tecnocrático en base a la nueva gestión pública. Esta experiencia la tuvo las gobernaciones en la década de los 90, avanzaron conjuntamente con acompañamiento de los multilaterales, y eso está todo documentado. O sea que Venezuela no parte de cero, pues tiene esa experiencia de los 90 por la cual transitó. Con esto concluyo mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado el trabajo, la presentación para el conversatorio. Muchas gracias, profesora Fuenmayor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharme con atención. Muchas gracias. Sí, una charla muy interesante. Abrimos el turno de preguntas entonces. Quienes tienen preguntas pueden hacerlas directamente o escribirlas por el chat. Vamos a ver aquí. Así, a ver si escucho bien, porque tengo las cornetitas aquí, ojalá me funcionaran. Vamos a ver. Bueno, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ok, Jorge. Jorge, adelante. Sí, saludos a todos. ¿Cómo están? Un placer. Placer, Jorge. Sí, yo no me he presentado. Yo recibí la invitación por parte de mi padre, mi papá, Gonzalo Morales, que está presente también. Gonzalo es de la casa. Sí, él me ha invitado varias veces, pero yo por otros compromisos no he podido participar los viernes. Muy interesante. Profesora Fuenmayor, muy buena la ponencia. Yo estaba tratando de tomar algunas notas y poder formular algunas preguntas, más particularmente enfocadas en el marco de la metodología que fue utilizada, ¿no? Bajo un punto de vista perdone, voy a regresar y a preguntar si se utilizó algún tipo de proceso de análisis de datos
utilizar fuentes de datos para poder derivar todas estas, no quiero decir que son conclusiones, pero son por lo menos inferencias. No, eso, muchas gracias. Bueno, todos estos referentes teóricos están en la bibliografía, mis argumentos están, tengo todas las citas de autor, una lectura profunda de documentos, de papers de este año, de cuál es la discusión en el 2020 sobre el populismo. Porque sobre el populismo hay muchos escritos, muchísimo. Pero yo tengo que ser selectiva como investigadora y esto fue un proceso, una revisión documental. Yo realicé un cuadro que tenía más de 200 páginas donde coloqué la tesis central de cada uno de los documentos, su tesis central, y cómo definía el populismo, para luego entonces poder realizar darle madurez a mi trabajo, o sea, en cuanto a al constructo teórico que yo fui desarrollando para ir trabajando cada uno de los autores. Es fundamentalmente un estudio cualitativo, teórico, de revisión documental, de revisión para luego con esto yo voy a la realidad para explicar la realidad. Voy a explicar esa realidad del populismo en la política social, en la gestión de Nicolás Maduro, desde el año 2014 hasta la actualidad. Pero para trabajar la política social necesito cuál es mi constructo teórico, que lo he desarrollado, y aquí estos son mis autores, mis referentes y los elementos que yo he destacado para luego ir a esa realidad cuando estudie la política social. Entonces, es un estudio de revisión documental cualitativo, un trabajo teórico. O sea, un trabajo donde hay que leer a profundidad libros y documentos también, lo más, y es importante la discusión que hay en este momento en diferentes universidades, con diferentes grupos de investigación. Estos trabajos, por ejemplo, el tipo de régimen, donde he trabajado más de 6, 7 trabajos, todos son del 2020 de investigadores reconocidos, son autoridades en el tema porque han publicado desde hace muchos años sobre este tema y están trabajando. Cuando por ejemplo, he afirmado que el tipo de régimen en Venezuela es el autoritario, yo me estoy, mis argumentos los fundamento y los sustento con estas investigaciones de estos autores en 2020, ahorita, en la actualidad. Tratando de mostrarles a ustedes una lógica explicativa de la realidad o la teoría para poder explicar, porque en la actualidad nos hacemos muchas interrogantes, sobre todo, por ejemplo, lo que está pasando en América Latina. Que uno dice, por ejemplo, las protestas generalizadas, la insatisfacción de las personas, porque el Estado no resuelve los problemas, la desigualdad, las injusticias, el no crecimiento de América Latina. Lo que está pasando es tratarlo de comprender y explicar a través, por ejemplo, de los ciclos políticos que nos refiere Manuel Alzante. Explicar que estamos en un cuarto ciclo, que es un ciclo complejo, que es muy distinto a los ciclos anteriores, que a los 3 anteriores que están en la investigación, pero por tiempo no los pude exponer. Me centré en el ciclo actual de América Latina, porque para explicar Venezuela tengo que explicarla en un contexto, en el contexto latinoamericano. Yo no puedo estudiar Venezuela sola, decir, no, Venezuela está en un autoritarismo, yo me olvido de América Latina. No, Venezuela está allí, inserta en América Latina con todos esos problemas, con todos los problemas que les mencioné. Fíjense, por ejemplo, lo que está pasando en el Perú, lo que ha pasado en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, ahora también Venezuela con su problema de su proyecto autoritarista y todo lo que está pasando aquí. Entonces, necesito una teoría o unos referentes teóricos para poder comprender esa realidad tan compleja que tenemos hoy en día. Y también ahora, en el marco de la pandemia del COVID-19, también va a aumentar la pobreza en América Latina, también la desigualdad. La desigualdad, eso es muy preocupante porque cómo se enrumba América Latina en un desarrollo cuando aumenta la desigualdad y aumenta la pobreza. Muchas gracias, Jennifer. América Latina sigue también con, por ejemplo, Venezuela con una deformación estructural de su aparato productivo con
pobreza y más injusticias, más pobreza. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien tiene otra inquietud que quiera? Manuel, adelante. Sí, Jennifer, muchas gracias por tu presentación. Revisando el documento y escuchando tu trabajo, llamaba la atención que no estuvieran allí estas figuras, digamos, canónicas de la discusión sobre el populismo, Rafael Laclau y Chantal Mouffe, o el propio Zizek, que también ha estado trabajándolo. Y bueno, y también Pierre Rosanvallon, que ha estado publicando en los últimos años trabajos sobre el tema y que justo ahora acaba de publicar un texto que seguramente te interesará mucho. Se publicó simultáneamente en francés, pero también en español, que se llama El siglo del populismo. Es una revisión que tiene de particular en unas conferencias que puedes encontrar por ahí en YouTube, las puedo colocar aquí después en el chat, que no solamente se centra en el populismo de los países del norte, sino que él también vincula en los últimos tiempos lo que ha estado pasando en América Latina en referencia con Europa. Y entonces una visión, digamos, global del fenómeno, y no solamente anclada digamos, en los problemas del norte, ¿no? Pero la primera parte, ¿por qué no está allí en tu revisión Laclau, que es muy llamativa? Bueno, precisamente por eso, porque ya muchos estudios con Laclau, y él va más también al estudio de lo que es el discurso, y como yo me orienté más, focalicé el estudio a la política económica y social, como dimensión del populismo, de Aníbal Viguera, y es por ese camino teórico que me voy, por ese recorrido, no me fui por Laclau. Chantal Mouffe es más enfática y explica por ir a un populismo con los gobiernos progresistas de izquierda. O sea, trabaja esa parte, me parece muy interesante. Yo cuando realicé mi doctorado la leí mucho a Chantal Mouffe, pero en este momento, en esta investigación, no la consideré para trabajar la política social. Pero claro, a mí me encanta el retorno a la política, recuerdo sus libros muy interesantes, que tengo que volver a retomar. Pero sí tengo trabajo de ella sobre populismo. De hecho, me enviaron uno también reciente de un autor norteamericano, y en ese proceso yo tuve que ser selectiva, porque hay muchos referentes teóricos para estudiar el populismo. Por ejemplo, Flavia Freidenberg tiene un trabajo muy bueno del año 2012, donde ella destaca diferentes definiciones de populismo. Ella se va por el populismo como liderazgo, o sea, comienza como liderazgo político, pero ella lo plantea que el populismo como estrategia política, como liderazgo, en el discurso como movimiento social, lo difiere, pero ella dice que caer en esos terrenos es caer en el campo, como decir, primario, unidireccional de definir. Ella busca un concepto más, una definición mucho más que abarque distintas dimensiones del populismo. Pero por eso al inicio les dije que iba yo a tomar el trabajo de Pampa, donde ella trabaja un material del año 93 de Aníbal Viguera, donde estudia el populismo en dos dimensiones, la de participación ciudadana y la dimensión de las políticas económicas y sociales. Y ahí es donde yo tengo que leer, profundizar más Aníbal Viguera, Zampa y esos autores que hablan del populismo como una práctica de gobierno, como una práctica, como lo dice Perusotti también. Este autor también lo trabaja como acción de gobierno, porque es en esa ruta que yo me voy. No me voy a estudiar el discurso, por ejemplo, no me voy a estudiar el discurso de Maduro. El discurso de Maduro no lo voy a considerar, o sea, el trabajo de política pública. Una cosa, perdón. Pero es interesante, muy interesante, todas esas lecturas sobre populismo. Y ver una salida, por ejemplo, disculpen, Gudinas dice que el concepto de populismo no ayuda para buscar una propuesta para la transformación. Dice que hay que trabajar en el autoritarismo de los extractivismos, y dice que no sugiere que no se puede utilizar el concepto de populismo para buscar una alternativa, para dar propuestas para la transformación. Eso lo dice Gudinas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quería hacer una preguntita antes de que... Yo lo escucho, yo creo que aprovechando.
disculpe. A ver si te escucho mejor así. No, quiero hacer una pregunta aprovechando mi rol de moderador. Jennifer, hay una cosa que me cuesta un poco, ¿no? No sé, por ejemplo, me causa siempre mucho ruido esta cita de Vargas Llosa. Siento que hay una cierta agresividad con relación a la manera en la cual Vargas Llosa se refiere a ciertas formas de populismo en general y de hacer política en Latinoamérica. Te pregunto esto por lo siguiente, porque... Víctor, no escucho bien, disculpe, porque con el eco tuyo no escucho la pregunta. El eco del teléfono. Tengo un teléfono también prendido, no escucho. No te preocupes. Es algo muy sencillo, es algo muy sencillo. Simplemente quería escuchar tu visión crítica acerca de la interpretación de Vargas Llosa sobre todo lo que significa populismo y el tema de las prácticas políticas de los años 90. Te lo digo porque a veces suena muy agresivo, ¿no? Suena un discurso muy agresivo, muy cortante, poco consistente a veces, y por más que uno sea reacio a aceptar los modelos de autoritarismo, tampoco parece sentirse vinculado ni familiarizado con estas formas de agresividad discursiva que a veces, lejos de invitarnos a pensar en la diversidad de los problemas que están involucrados, resulta al final en una traducción de un tipo de lenguaje punitivo y de lenguaje moralizante, que es lo que yo creo que realmente dificulta aquí el asunto, ¿no? Porque a veces la discusión sobre el populismo termina en una cosa del tipo, nosotros venimos a moralizar, los antipopulistas moralizamos, los populistas pervierten, corrompen, e incluso el lenguaje que utilizan a veces es un lenguaje muy duro, porque hablan del populismo como infección, como enfermedad, como... Sí, como dice, como un virus, como dice Vargas, disculpe, profesor, sí, dice como un virus tóxico. Sí, exacto. Me gustaría escuchar al respecto. Casi que dicen que como otra pandemia, otro COVID, el populismo. Sí, me gustaría también lo he leído, que sí. Es tan letal, tan mal, porque erosiona todo lo que es las instituciones, lo que pasa con el grupo, que voy a hablar de la práctica en Venezuela, claro, y yo cuando leía Vargas Llosa, vi que era una definición como muy fuerte, muy contundente, distinta, muy distinta a la que uno puede apreciar en otros documentos. Pero yo creo que recoge el clamor del sentir, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo los venezolanos. Es una situación pero tan fuerte, y ver también, conocer cómo es la lógica, cómo ha sido todo ese entramado intraburocrático en la administración pública. Uno comprende cómo ha sido todo ese entramado con el uso y abuso de la renta petrolera, con el uso y abuso del poder, que ha generado en prácticas autoritarias, y lo hemos visto en las protestas y etcétera aquí en Venezuela. Cuando yo afirmo de mirar la década de los 90, de mirar todo ese tránsito, el proceso por el cual avanzó Venezuela, muy distinto a todo este recorrido de la gestión de Maduro y de Chávez, que fue cuando avanzó en el proceso de centralización político-territorial para avanzar en un modelo de economía de mercado con políticas públicas, vamos a decir, neoliberales, y avanzar con rasgos de modelo tecnocrático en base a las propuestas de la gestión pública. De hecho, varios gobiernos de América Latina, Perú, Bolivia, pero adaptaron esos modelos a sus países, totalmente lo adaptaron a su realidad. Sin embargo, aquí se revertió el modelo Chávez le dio un freno, y yo fui una de las grandes que critiqué en mi tesis doctoral. Yo estudié 5 gobernaciones, las estudié dentro de este proceso de centralización, estudié el proceso de privatización, de flexibilización, la política económica, la política social, la participación ciudadana, de todo ese proceso de avance de la organización del Estado, y fui siempre en la disyuntiva. Ese proceso sirve para eficiencia en la prestación de servicios públicos, y qué pasa con la democratización. Esa era la gran crítica en los 90 de la descentralización, fue que tenía un discurso que promovía la democracia y la participación ciudadana, pero en la práctica no se daba la participación ciudadana y tampoco la democratización. Entonces buscaba era más la eficiencia de la prestación de los servicios. Y esa fue la gran crítica que se le hizo los intelectuales, los que trabajamos en las políticas públicas y el Estado. Yo fui una gran crítica de ese proceso. Y más bien le di la bienvenida a todo lo que fue la Constitución de Venezuela,
para ir más hacia una democratización del poder y de acercar el poder al ciudadano e incorporar al ciudadano en la toma de las decisiones, pero lamentablemente eso quedó en discurso y no bajó a la práctica. Y es lo triste es de que el ciudadano, por ejemplo, en Venezuela tiene miedo. ¿Cómo va a tomar decisiones y no son decisiones vinculantes? Se les puede hacer una consulta por interés del gobierno en algo, pero no. El ciudadano hoy en día en Venezuela tiene miedo de hablar, de opinar en este momento. Y veo la mano levantada de André. André, coméntanos. André tiene una pregunta. Sí. Sí, gracias. Muchas gracias, profesora Fuenmayor. Me gustó mucho, me dio mucho gusto escucharte. Y yo tengo una pregunta y que la verdad que yo no sé si tengo español suficiente, que si mi español alcanza para hacer la pregunta. Es que hago un poco de eco con este comentario que Miguel hacía sobre Vargas Llosa, especialmente porque estaba pensando, porque para mí Vargas Llosa tiene una propuesta de una democracia que es una democracia excluyente, ¿no? Que es una democracia que no agrega a toda la gente, que hay un demo que no es un demo que es insertado en esa estructura de pueblo, que es una plebe que es exactamente separada de este populus. Y cuando vos presentabas sobre la cuestión de populismo y también mencionó como la cuestión de Brasil y los ejemplos también de Bolivia, que son proyectos que con todas las contradicciones que podemos mirar y ubicar, son proyectos que se construyeron desde una perspectiva nacional popular, con un populismo de una perspectiva republicanista, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría saber de tu perspectiva dentro de estos marcos teóricos que vos nos traíste a la escena. ¿Cuáles son entonces los vínculos que tú puedes ubicar entonces entre este populismo que tú lo planteas y una posibilidad de republicanismo plebeyo también en Venezuela? Ok, Miguel Manuel Alcántara habla en el tercer ciclo que vino antes del cuarto ciclo, el tercer ciclo, fue el ciclo de los gobiernos progresistas. Claro que un ciclo de los presidentes buscan con sus políticas la democratización a través de las políticas públicas y también la igualdad. En Bolivia, en todos los países, fueron gobiernos progresistas para buscar también reducir la pobreza y lograr el crecimiento, pero que ese crecimiento también llegara también a toda la población. Yo sé que hay descontentos, pero también se ven, si uno conversa con algunos intelectuales, ven, por ejemplo, logros en ese ciclo, en ese tercer ciclo del gobierno progresista, pero que estuvo acompañado de los ingresos petroleros, que también permitió también canalizarlos hacia la política social. De hecho, el gobierno de Hugo Chávez, en su discurso y también en su práctica, estuvo también dirigido hacia todo el tiempo a la política, a buscar la democratización y la política social también. Pero ya el gobierno de Maduro ha cambiado totalmente. Hay un autor que habla que el gobierno de Maduro ha cambiado la política social por la represión, y así lo afirma en su investigación. Y eso no, es importante destacar que en estos gobiernos se ha buscado con la política social la democratización, también, la inclusión social, con el populismo también. Hay autores que hablan de las bondades del populismo en el sentido de que logra la democratización y la inclusión también, perdón, la inclusión social. Perdón, es que no sé si me dejé muy claro. Es porque ¿hace usted una diferenciación entre populismo de izquierda y populismo de derecha, entonces? Sí. También hay autores que no les gusta trabajar, irse de izquierda a derecha, no trabajar, por ejemplo, por decirles algo, Fontaine, que es un autor francés que está en Flax, Ecuador, dice que ha sido muy dañino haber vinculado el tema, o sea, de decir, por ejemplo, que el neoliberalismo va acompañado de las propuestas de las nuevas gestión pública. O sea, que son teorías que están acordes con una economía de mercado. O sea, que hay que separarlo, como de dejar un poco el trasfondo ideológico para poder avanzar
en proyectos para poder avanzar y buscar salir del subdesarrollo y estar en la senda del desarrollo en América Latina. Todos los países han tenido muchos problemas para avanzar por este ciclo, por tener la pobreza y las desigualdades, y yo creo que lo más, la precarización, la informalidad, todo eso es lo que está en América Latina. Entonces, bueno, depende mucho de la política económica y la política social de cada gobierno, de que sean políticas también inclusivas y democratizadoras. Eso para mí es muy importante. Porque en Venezuela, como lo dice Rodríguez y Puente, el colapso, o sea, la política económica ha sido totalmente incoherente. Está muy dañina. Jorge Divo dañina. Y si hubiéramos tenido una política económica coherente, eso hubiera sido muy importante para avanzar. Pero ha sido una política que ha generado hiperinflación y ha generado mucho daño. La política, el exceso de controles, de regulación, controles por más desde el año 2003 hasta controles de precios, controles de cambio. Eso le ha hecho mucho daño a Venezuela. Porque ha generado luego que el Estado, en vez de ser un Estado que genera incentivos también para el mercado y buenas señales, el Estado se ha convertido en Venezuela en un obstáculo para avanzar, aparte que tampoco da respuesta a las necesidades de los venezolanos también. El Estado está en Venezuela de espaldas a los ciudadanos, para atender las necesidades de los ciudadanos. Ya tenemos que ir cerrando y quiero darle la palabra a Jorge Divo también, que había levantado la mano. Jorge, ¿querías hacer otra pregunta? No, quería hacer un par de comentarios. Sí, adelante. Gracias, Manuel. Sumamente interesante. Y me parece que es un buen trabajo de campo que sirve como un fundamento, como un buen punto de arranque sintomático, como para profundizar un poco en la realidad, no solamente la de Venezuela, está hablando de la realidad regional, pero en realidad la extrapolación es universal. Esos son los puntos que yo estoy más o menos tratando de tomar de su ponencia, profesora Fuenmayor. Uno de los puntos es que, como bien mencionaba André Nascimento, el populismo no es un movimiento que surge únicamente o que tiene origen únicamente en una tendencia política de izquierda, es también aplicada a derecha. No, claro, que el populismo, exactamente. O inclusive religioso. Sí, claro, yo quisiera leer un momentito, por favor, déjeme terminar mi... Gracias. Okay. Eso por un lado. Y me parece que es importantísimo porque es precisamente, yo creo que es esa compulsividad que se está manifestando muy profundamente hoy en día, en el siglo XXI, está creando gran distensión social en los 5 continentes. Esa es una realidad, y yo vivo hoy por hoy en los Estados Unidos, y el populismo, no me atrevo a decir cuál puede ser cuál pueden ser su origen, pero evidentemente hay en los Estados Unidos, que se considera la democracia más antigua y más sólida del mundo, está fragilizando ha fragilizado sumamente la radicalización, ha fragilizado sumamente las instituciones democráticas. Y se está viendo hoy en día. Entonces, basta leer los países, por un lado. Por otro lado, nosotros somos herederos de un sistema político que ya es absolutamente anacrónico. Es un sistema que precisamente es un sistema nonocentista, que viene fundamentado de constituciones, de estructuras, de instituciones que se fundaron en el siglo XVIII-XIX, se consolidaron en el siglo XX, pero no han evolucionado. Y ese es un gran problema de la clase política hoy en día. La resistencia de la clase política de incluir nuevos elementos, particularmente elementos tecnológicos o estadísticos o de inclusión de datos que permitan mayor participación, mayor representación y crear una
estructura, una estructura 2.0 de la política para el siglo XXI. Y eso no está existiendo. Y se está fundamentando, el populismo se está radicalizando, apenas utilizando la explosión de las redes sociales o de las nuevas tecnologías para profundizar. Está apropiándose esos medios simplemente para profundizar y causar mayor disentimiento. Sí, gracias Jorge. Vamos a ir cerrando. Tienes solo un par de minutos, Jennifer. Disculpe, solamente quería decir el libro de Oscar Oslach, que se llama El Estado Exponencial. Ese libro trata la parte de la tecnología, es muy importante, un libro editado en 2020. O sea, lo sugiero para lectura, de Oscar Oslach. El Estado Exponencial, sobre todo América Latina y la capacidad del Estado y la tecnología en la administración pública. Muy interesante. Bueno, muy bien, cumplimos ya casi exactamente una hora, creo que es lo que teníamos estipulado para nuestra sesión. Jennifer, muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias a todos por la discusión, por participar. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Muchas gracias. Esta sesión de Repensando Venezuela, nos quedan 2 sesiones. Irina, por favor, cuéntanos. Sí, no, los invitamos a las siguientes sesiones. La próxima va a ser el 4 de diciembre, volvemos a la literatura y va a ser con Eugenia Arria, así que esperamos que nos puedan acompañar. Y la última será con la profesora Iria Puyosa sobre el carnet de la patria, así que volvemos a las ciencias sociales y así nos vamos de una a la otra. Así que muchas gracias a todos. Gracias Miguel y todo. Gracias. Y gracias Jennifer. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos el 4. Gracias a todos, un placer. Gracias. Muy buena presentación. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Um.